sueño se frustró. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, todo es vuestro, esa es la verdad que encontramos en las Escrituras y Dios honra a los que le honran. Todo es vuestro, es filosofía de vida, ¿verdad? Para la comunidad de la gracia, para la Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Qué ha significado esto para ti, Onésimo? Estamos con Onésimo y con Juan José Nagnún, ¿verdad? Para comentar precisamente esas dos grandes verdades que se constituyen en emblema para nosotros. Bueno, para mí es muy significativo, puesto que como mi rol en el área de educación, encontramos muchas verdades que se le atribuyen a hombres y a paradigmas sociales, a cosmovisiones, que a la larga descubrimos que vienen de la sabiduría de Dios. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, como reza una verdad, toda verdad es verdad de Dios, independientemente del instrumento que él utilice para proclamar esa verdad. Esto nos permite, por lo tanto, apropiarnos de todo aquello que resulte en darle gloria a Dios, trayendo bendición a la humanidad. Porque la gloria de Dios se ha atado a nuestro bien y todo lo que es bueno proviene de Dios. Muchas veces estos instrumentos no tienen ni las condiciones ni las características apropiadas para declarar la verdad, pero a Dios le ha parecido bien prender a los sabios en su astucia y utilizarlos como instrumentos para traernos principios que sirven para dar salud a nuestra vida física, espiritual, emocional, intelectual. Y en todo esto, esas verdades nos pertenecen porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Hay enemigos que realmente impiden que nosotros vivamos a la luz de esto. Juan, parece muy sencillo la aplicación de esta verdad de que todo es vuestro. Sin embargo, en la vida práctica, ¿verdad? Por asunto de orgullo, nosotros como que ponemos cruz y raya, no, yo no vuelvo a escuchar más a esta persona, o yo no voy a dejar que esa persona me haga algún bien. Cuando la Biblia dice todo es vuestro, Dios sabe usar hasta los paganos para hacerle bien al pueblo de Dios. Supo usar a Ciro. Elías fue alimentado por cuervos que le traían carne, ¿verdad? Es decir, que todo es vuestro. Es una realidad el hecho de, como usted menciona, que a veces somos nosotros los que nos olvidamos del significado completo de ese pasaje, de ese mandato, de esa observación bíblica. Porque todo es vuestro, pero como al poseedor de algo se supone que es responsable de su cuidado. Entonces nosotros somos los depositarios de la verdad, como recuerda el pastor Onésimo, por eso somos los responsables de cuidarla. Y por eso tenemos que escudriñarla, descubrirla dónde está, a dónde se la han llevado, porque a veces son los enemigos que se la llevan, sacarla de ahí, devolverla. Entonces por eso no olvidamos a veces como cristianos de asuntos que son claves, como la ciencia. Se la hemos dejado a los impíos, se la hemos dejado a los paganos y nos desentendemos de ella. Pero el Señor nos manda a cuidar lo que es nuestro. Entonces el conocimiento que para la ciencia produce no necesariamente es válido, porque parte de postulados que no son bíblicos. Entonces nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de enseñarle a los jóvenes, no te dejes llevar de eso, no te dejes convencer. Recuerda de lo que has creído, mantente puro, como le explicaba el apóstol Pablo a su gran amigo Timoteo. Tenemos también la responsabilidad de decirle a los adultos, eso que tú aprendiste en el manejo de los negocios no es lo que Dios quiere. Pero que le puede responder un comerciante, siempre se hace así. Nunca se pagan los impuestos completos, nunca se le da el salario completo a los empleados. Tú le dices, no, el Señor nos manda a que la economía también es nuestra, entonces también tiene que ser santificada, también tiene que ser cuidada, también tiene que ser escudriñada. Y también tenemos que responder delante de Dios. El ejemplo clarísimo de las Escrituras nos lo da la parábola de los talentos. Se supone que uno use los recursos como Dios quiere. Eso es la economía, la ciencia, por todas las ramas del saber y de la función cultural del hombre. Todo lo que el ser humano hace en comunidad le pertenece al cristiano también. Cuando caemos, Onésimo, en el rivalismo, ¿no? En el partidarismo, es decir, es una forma muy mediocre, muy pecaminosa, a veces hasta de poner cruz y raya a una verdad y poner fin a un debate. Es decir, cuando digo, ¿de qué partido tú eres? En otras palabras, ya tú no puedes decir nada bueno porque tú eres de un partido y yo soy de otro. ¿De qué tendencia religiosa?
cuando tenemos que ser maduros y entender que no, ¿verdad? Que todo es vuestro. Es decir, donde quiera puede salir algo bueno y puede salir dulzura. De hecho, era el prejuicio que había en los días del Señor. Y de tal lugar puede salir algo bueno. Es decir, ¿cómo nos libramos de eso? Bueno, la vida cristiana es una vida de equilibrio. El Señor en su perspectiva de la vida nos hace mirar cómo al enfocar algo debemos estar conscientes de sus fortalezas y debilidades. Cuando al examinar algo solamente vemos debilidades, estamos mal. Y si lo examinamos y vemos solamente fortalezas, estamos mal, porque hay un equilibrio y principalmente cuando tratamos de personas con las cuales Dios trabaja y las cuales usa como instrumentos. Recordamos el encuentro de Cristo con Pedro, donde él enfocó tanto sus debilidades como sus fortalezas, lo que él era y en lo que se iba a convertir. Entonces, cuando vemos a un hombre de Dios y lo comparamos con otro hombre de Dios y el propósito es descalificar al segundo, estamos enfocándolo mal, porque ambos son hombres de Dios. Tienen diferentes habilidades, tienen diferentes ministerios, pero están llamados a servir al mismo Dios, están llamados a servir en el mismo don, quizá con una capacidad diferente, pero ambos fueron puestos para mi bien. Cuando descalifico a uno, estoy yo mismo enajenándome del bien que ese hombre fue puesto para hacerme a mí. Sin embargo, cuando yo miro en perspectiva la gloria de Dios y su propósito de utilizar instrumentos humanos para bendecirme, no importa el nivel social o el impacto social de esta persona, si es un instrumento de Dios, está puesto para mi bien. Por lo tanto, mi corazón y la disposición de mi alma deben ser encontrar de qué forma Dios va a usar ese hombre para mi bien y de qué forma yo puedo promover a través de lo que Dios está haciendo en ese hombre su gloria para mi vida. ¿Y por qué tenemos la tendencia, verdad, como afinar nuestros oídos a un solo instrumento o preparar nuestros oídos a un solo instrumento y no escuchar a nadie más? Juan, cuando Pablo habla acerca de esa rivalidad que había en Corinto, de seguro que algunos querían escuchar las historias de Pedro, porque Pedro vivió cada momento con el Señor, pero Pablo no. A lo mejor Pablo era más introvertido, menos extrovertido, Pedro era más efusivo, Apolo era más elocuente. Y algunos decían, no, es que nos gusta más, tiene más unción, tiene más poder. Pero Pablo dice, es que todo es vuestro. Hay una forma muy interesante de verla o recordar cómo hubiese sido si nosotros hubiésemos conocido a esas personas. La especulación. Claro. Que puede ser, hay una especulación con base. Y tendríamos quizás, que siendo sinceros, que reconocer que hubiéramos cometido los mismos errores. Yo creo que sí. Porque todo es vuestro incluye también aquellas recriminaciones que recibieron las iglesias y el pueblo de Israel anteriormente también nos pueden caer a nosotros. Y hay que tener eso en consideración. Nosotros podemos también andar por el desierto y pedir la cebolla de Egipto y desestimando el maná que venía del cielo, porque eso lo hizo el pueblo de Israel. Entonces el mismo apóstol Pablo escribía, lo que se escribió anteriormente fue para que nosotros no cometiéramos sus errores, y da una lista de cosas que el pueblo de Israel cometió en el desierto y que les decía seriamente a cada uno de los miembros de la iglesia en Corintios y a cada uno de nosotros hoy que no lo repitamos. El partidarismo, como usted menciona, es uno de los errores graves que los judíos cometieron en el desierto. Un grupo decía, solamente a Moisés le ha llegado la palabra de Dios. No solo no somos nosotros también hijos del Altísimo. Y se rebelaron. Una rebelión terrible que el Señor no quiso ni siquiera que esas personas murieran como mueren todos los hombres, sino que la tierra se los tragó. Y que causó muerte entre todo aquel que habló a favor de ese rebelde. Tenía que ser pasado tenía que culminar su vida en ese instante. Hay que ser muy cuidadoso porque si ciertamente el Señor no actúa quizá con la misma rudeza que actuó contra ellos en el desierto, sí, ciertamente sabemos que es el mismo fuego consumidor al que adoramos, que es el mismo juez y que el tiempo no lo ha hecho a él más tranquilo. Él no se inmuta. Él sigue siendo el mismo ser que destruyó a aquellos pecadores y que a nosotros nos dice lo mismo. Si nos apartamos, tendremos que vernosla con el juez justo. Claro. Onésimo, la conciencia de gracia creo que marca la diferencia. Es decir, cuando estamos conscientes de que los hombres son dones de Dios
a nuestro favor. Y no solamente los dones dentro del contexto de la iglesia, como hablaste de la educación, los dones en sentido universal, porque todo lo que Darwin pudo descubrir, bueno, es un regalo de Dios para nosotros. Ahora, el uso que él le diera a esa información, la distorsión que le diera, la mezcla con asuntos relacionados con filosofía, con gnosticismo o con cualquier corriente de pensamiento contraria a Dios, materialismo, ¿verdad? Porque ahí ese pensador de Alemania, Marx, quedó encantado, entusiasmado, porque pues tuvo una herramienta, encontró una herramienta para seguir negando, digamos, que la realidad de la existencia de Dios. Claro, el principio de que para los puros todas las cosas son puras nos lleva a la necesidad de cultivar una mente espiritual. Una mente espiritual es capaz de ver a Dios donde nadie lo puede ver y de aprovechar todas las bendiciones reservadas de Dios en esa área de la vida, del pensamiento o de la perspectiva humana que no deja de pertenecerle a Él. En ese sentido, muchas veces nosotros valoramos las personas por lo que podemos apreciar de ellas. Pero cuando la vemos desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo con esa persona Claro. y de su obra, no en sentido local, porque la obra de Dios es global y es histórica. Su obra empezó desde la eternidad y continuará hasta la eternidad. Y nos ha tocado a nosotros el privilegio de protagonizar este momento de la historia de la redención, pero no ha sido el único momento de la historia de la redención. Entonces, en esta cultura que nos ha tocado vivir, en este momento, a través del pensamiento que se ha ido acumulando de diferentes hombres de Dios y del mundo que han servido también para ayudarnos a entender mejor la revelación de Dios, nosotros podemos tomar todo esto y decir verdaderamente que Dios ha sido bueno. Si solamente contáramos con las mentes cristianas, por usar un término, la revelación, el entendimiento que tuviéramos de la revelación de Dios fuera muy poco. Porque necesitamos de la historia, de la política, de la arqueología, de la antropología y de otras ciencias como la lógica, la filosofía, para tener una mejor comprensión de las escrituras. Y quienes han descollado más en estas áreas no son cristianos, sino hombres dotados por Dios de dones extraordinarios que nos han servido como plataforma para entender mejor la mente de Dios revelada en las Escrituras. Maravilloso, maravilloso es esto. Finalmente, aplicando esto, ¿verdad?, a nuestra realidad, ¿cómo debemos de ver en este día, Juan, a estos hombres, ¿verdad?, que se destacan, pero también a estos hombres anónimos, que sin renombre, que Dios usa también? Porque a veces nada más queremos escuchar a los hombres que han escrito libros, pero hay hombres sencillos que nunca han escrito un libro y probablemente nunca hayan salido ni por televisión. Sí, me parece que es el punto más adecuado para tratarlo en este momento. El hecho de que todo sea nuestro como cristianos implica que donde quiera podemos encontrar la obra de Dios manifestándose. Y es muy importante hacer notar eso porque era muy evidente en el Antiguo Testamento el hecho de que no solamente los que estaban en el palacio de los reyes eran los que tenían la verdad absoluta, que era la revelación de Dios, porque ciertamente Eliseo era un hombre que andaba entre los grandes, y no solamente se codeaba con el rey de Israel y el rey de Judá, sino también con el rey de las naciones vecinas. Claro que sí. Era un hombre de suma importancia, que la sola mención de su nombre, cuando llegaba al palacio de un rey, hacía que el rey se detuviera y decía, ¿qué Eliseo? ¿Quién? ¿Pero qué tú quieres decir acerca de él? Sin embargo, también vemos que el proverbio nos habla claramente de aquel hombre olvidado en la ciudad, pero era el que la rescataba, era el que la salvaba. Y también sabemos de libros de la escritura que hoy son leídos y ampliamente difundidos, que en su momento no fueron muy conocidos, porque eran libros que escribía una persona en un pueblito de Israel. Lo escribía y eran solamente los más avanzados de la época que podían encontrarlo. Entonces también estaba el caso de personas que no escribían libros como usted mencionaba, pero que era el hombre que había que escuchar en el momento, como Juan el Bautista. Claro. El Señor Jesucristo da testimonio diciendo, ¿a quién escucharon a ver? ¿A un hombre de piel vestido de trajes delicados? No, pero les puedo asegurar que de todos los que han venido, este es el que estaba más cerca. La palabra utilizada en la Reina Valera es, no ha nacido alguien como él. Es mucho más fuerte si lo utilizamos en la versión Reina Valera de lo que él dijo. Él decía, no olvídense de Herodes, olvídense del sumo sacerdote, el que sabe la verdad. Es ese pobre hombre que comía sin miel
y langostas. Langosta silvestre. Silvestres, sí, porque no era la del mar. A veces hay que hacer la salvedad. Sí, Que lo que se comía era saltamontes, así es. grillito. Finalmente, Onésimo, ¿qué podemos puntualizar? Pienso que debemos apropiarnos de todos los bienes de Dios. Todo lo que Dios nos da es bueno en gran manera, independientemente del tamaño. Quizá haya hombres más prominentes que otros, más públicos que otros, pero tienen el mismo espíritu, tienen el mismo llamado, tienen la misma dignidad y van a producir en nosotros el mismo peso de gloria si prestamos atención adecuada, porque Dios es el que usa esos instrumentos. El valor de ellos es el tesoro que ha sido depositado en sus corazones, porque todos son de barro. A la larga, el brillo que puedan tener no depende de ellos en sí mismos, sino de la obra de Dios a través de ellos. Maravilloso. Bueno, Dios es bueno, Dios es grande, todo es vuestro. Qué beneficio, qué oportunidad, qué privilegio. Liberémonos del orgullo, liberémonos del partidarismo, liberémonos del egoísmo, liberémonos hasta de la idolatría, porque se da en esto la idolatría. Todo es